Muy buenas tardes, Nico. Con el propósito de que en el libro que estamos elaborando por parte de la actual delegación de AMITAC, que se llamará Desarrollo de la Infraestructura de Puentes en el Estado de Puebla, consideramos realizar entrevistas a ingenieros con mucha trayectoria para que nos platiquen algo sobre el tema de puentes y sobre el tema de vías terrestres y poder incorporarlo de alguna manera en el libro. En este caso te tocó a ti ser uno de los ingenieros que vamos a entrevistar y nos gustaría que nos hablaras un poco de ti al principio y después vamos entrando al tema. Claro. Adelante. Fíjate que yo estuve en la licenciatura en Guía Civil, la hice en la Universidad de Guanajuato. Fui generación 59-63. En el año 64, por invitación de la propia Secretaría, enviaron gentes a las universidades, a las universidades para interesarlos en el tema de las vías terrestres precisamente. Entonces hice efectivamente, pues me interesé yo en las vías terrestres y tuve la oportunidad de participar, estar más bien en el curso de especialidad de vías terrestres, presente en la Facultad de Ingeniería en la UNAM y el Instituto de Ingeniería en la UNAM. El instituto. Ahí estuvimos, pues nos dieron efectivamente todos los elementos. Se trataba de ser un posgrado, que además nosotros tenemos los conocimientos frescos en lo que era en sí la licenciatura. Y fue un programa muy especial porque la Secretaría tenía planes muy definidos en cuanto a incrementar la longitud de las carreteras, de lo que era en sí la red vial en los diferentes tipos, ¿no? Federal, estatal, municipal, rural, en fin. Y nos dieron efectivamente los conocimientos eran muy completos, muy novedosos sobre todo. Nos dieron una clase de mecánica de suelos muy completa, efectivamente, pavimentos, laboratorios por control de calidad, proyecto, supervisión de obras y demás. O sea, fue un curso muy completo. Y la idea es que nosotros realmente, como empleados de la Secretaría, nos fuéramos a las dependencias, porque había efectivamente la opción que teníamos, incluso se manejó hasta por promedios, porque podías tú tener la opción de irte a servicios técnicos, nacionales de proyectos y laboratorios, podías irte a construcción de carreteras federales, a conservación también, área de conservación, y a las juntas locales. Entonces a mí se me ofreció, efectivamente, pues, que podía ir a una junta local. Yo quería ver una junta local. Y por coincidencia, pues logré que me fueran a mandar a Guanajuato. Entonces pues, estaba yo como en terreno fértil ahí, muy bueno. Ahí. Pero ¿sabes? Lo más interesante era que los conocimientos que teníamos nosotros eran pues, ya de avanzada, porque la Dirección General de Proyectos y Laboratorios tenía una serie de proyectos muy completos donde ya se hacían los estudios completos en cuanto a lo que era el proyecto, la superficie, ¿cómo se llama? Desde la planeación, el proyecto y luego la ejecución de las obras. El control de calidad pues, era determinante. Entonces fíjate que llegamos a las juntas locales con todos esos conocimientos y empezamos a revisar en realidad. Nos dimos cuenta más bien que había muchas deficiencias en las carencias, vamos a llamar para deficiencias. Sí. Había un laboratorio, me acuerdo, llamado el Laboratorio Central, que hacía visitas periódicas pero no se daba abasto en realidad. Y por lo menos se prestaba para muchas cosas, inclusive algunos aspectos de corrupción, podríamos llamar. Resulta que estamos haciendo nosotros un camino, y me asignaron a mí a la residencia de Celaya. Teníamos una serie de obras allá y una de las obras que estábamos haciendo era una carretera que iba de un poco que se llama Comité Rosa Salamanca, una obra que hicimos, un camino nuevo, se hizo el proyecto, en fin, y ahí empezamos a aplicar los conocimientos en parte.
Había un residente que teníamos nosotros, bueno, era un inspector de obras. Inspector de obras, sí. Y entonces una vez me estaba planteando, dice, no sé cuál sea la causa, dice, pero mire, tenemos unos tramos de la carretera, ahí estuvo la construcción bici precisamente, el ingeniero Santiago Villanueva, era de sus primeras obras que hacían, él era socio ahí de un ingeniero, precisamente esa bici era Villanueva y el socio era Arcadio Serra. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente decía el sobreseñor, el inspector, que pues, llega al laboratorio y siempre no da las comparticiones. Y resulta que darle más y darle más plancha y darle más, póngale más agua, en fin. Las botellas entonces se llegaban a fatigar. Y en lugar de subir la compacción, bajaba del número que tenían. Y resulta que, por mera casualidad, un fin de semana, llega al laboratorio tranquilamente y empiezan a dar las compacciones arriba del 5% en las terracerías. Y por coincidencia sobrestante, el reciente la hora dice, en realidad sabe que ingeniero, aquí no hemos hecho nada desde la última vez que vino al laboratorio. Efectivamente no damos el 100%, los famosos el 95%, damos al grado de compacción especificado, nos faltaban 2 grados y efectivamente, tú como me comentó, inclusive bajó la compactación en el siguiente prueba que hicieron. Dije, pues algo ya seguramente, ¿no? Después sin hacerle nada al agua del terreno, entonces pasaron. No había puntos de las terracerías que 95, 96 y hasta también el atrevimiento hasta de poner cerca del 100%, como estaba todo manejado. Entonces, pues, encontramos eso que efectivamente pues, el encargado de la obra, por una atención a los del laboratorio, les hizo alguna por ahí, una comida y además hubo de por medio alguna de... Y nosotros, realmente el residente también era una gente muy, también iba derecha, ¿no? El residente yo estaba como subresidente, auxiliar del residente. Y entonces, pues, dijimos, ¿qué hay que hacer? Yo sinceramente, no creo que esté... Ahora, tuve un compañero, Julio, por cierto, Javier Herrera Lozano, que fue también igual presidente de la Americana Nacional de Vinto, tenía un laboratorio, un laboratorio muy importante, tenía unas oficinas en Irapuato. Pues, conociéndolo con él, estaban construyendo el camino, la autopista de Querétaro a Salamanca. Y estaba ellos en Irapuato tranquilamente, tenían todo su equipo, él estaba en el laboratorio toda de la Secretaría. Javier. Él fuimos compañeros en la empresa de la especialidad. Y entonces, a ver, se trata de esto. No, mire, si quieres, yo de hecho, no te puedo dar ningún reporte por escrito, pero sí te puedo dar la información para que te formes una idea. Pues efectivamente lo que pasa de eso es que había una situación ahí media complicada, sí, era usual, me ocurre, pero tomamos la opción de nosotros formar un laboratorio. Terracerías en principio, luego de revestimiento y empezamos a llevar nuestro propio control. Lógicamente el laboratorio central se nos puso el brinco, ¿no? Pues como nosotros, entonces le dijimos al residente, yo le dije al residente, arregle que pues comente con el representante, de las que tienen de la Junta Local de Guanajuato. Llegamos a un arreglo no muy, desde luego estuvo totalmente en desacuerdo del jefe del laboratorio. Y digamos, nosotros formamos nuestro propio laboratorio de terracerías, empezamos a hacer muestreos de los materiales, de los obras que teníamos en construcción, inclusive el mantenimiento que teníamos en la presidencia de Celaya. Y empezamos a leccionar las especificaciones con el criterio más amplio posible, desde luego, porque era gente que sabían trabajar, pero ¿qué te diré? Como que no tenían mucha preparación. Había que explicarles bien, que entendieran las normas. Y resultó que tenían grandes habilidades para hacer ahí las pruebas de límites, por ejemplo, el terzague y todo eso. Y lo que eran las gravanometrías. Y gente muy dedicadas. Y pues nosotros, realmente yo en lo personal estaba ahí pues muy contento por eso. Logramos integrar el laboratorio y ya no dependimos más del laboratorio central. Y tiene tanto trabajo que se ocupa de otros lados, pero que en la ciencia nosotros éramos ellos que manejaban todo.
Y de veras logramos, desde luego, pues, para empezar, el laboratorio central te programaba cada semana, cada 15 días, cuándo podía ir y que hay que esperarlo allá de cuenta, pero parecía como visitas de doctor, ¿no? Llegaban allá. Y entonces logramos hacer eso. Y fue parte, era parte de lo que es decir la encomienda que teníamos de parte de la Secretaría de llegar y transmitir los conocimientos. No nada más el control de calidad, sino lo que era en sí, por ejemplo, en el caso de localización, de lo que es en sí la definición de los trazos, áreas, sí, los trazos. Teníamos ese conocimiento, entonces efectivamente para lo que teníamos, pues era precisamente empezaba con lo que era la fotogrametría. Nos hicieron el curso completo de fotogrametría y empezamos allá, pues había que aplicar. Pero todavía seguías en Guanajuato. Todo en Guanajuato, sí, exactamente, yo estuve en Guanajuato. Estaba ahí todavía en Guanajuato. ¿Y en qué año te Ahora, ahí en Guanajuato, yo estuve en la residencia Celaya durante varios tiempos, estuve 3 o 4 años, y aproveché también de estar en Guanajuato para poder recibir, porque por metido en la chamba, en las obras, en fin, en los procedimientos, sin entender todo lo que eran los proyectos, te pasabas el tiempo hasta que yo te les digo, me terminé en el año 63, y en el 67 presenté el examen profesional. Y entonces, al presentar el examen y como veían pues que le echaban unos ganas a las situaciones, tuve una promoción y me asignaron ya, en lugar de subresidente, una residencia de una de las obras más importantes, que me acuerdo que era casi como la Intercerrón acá. Allá era un camino también que cruzaba una sierra, que era de León y Barrilla, San Felipe, hasta San Felipe, todo un camino igual como de 100 kilómetros, muy parecido a la Intercerrón. Y entonces ahí estuve como residente. Ahí me conocí también a Gustavo Wells Castillo. Él estaba como residente del aeropuerto de Infantes, que también lo controlaba la Junta Local. Y en un tiempo también Gustavo estuvo como residente de este camino de Ibaraya San Felipe. Entonces, como ves, el aeropuerto de Infantes, entonces yo me quedé ya como residente, después como residente de la carretera de Ibaraya San Felipe. Era León y Ibaraya San Felipe. Y ahí empezamos, desde luego, pues igual, aplicando lo mismo, los conocimientos que teníamos, que eran muy amplios, porque teníamos nos prepararon para precisamente participar activamente en lo que era ese proyecto de expansión de la red carretera, sobre todo la carretera federal. Tenían unos proyectos completísimos, donde hacían estudios completos de todos los materiales para terracerías, para los materiales para la pavimentación, las carpetas, en fin, todo eso. Entonces ahí estuve yo como residente del camino, estuvimos ahí, avanzamos en ese tiempo que estuve, realmente estuve poco tiempo, porque estuve yo del año 67 al año 69, estuve 2 años más. 2 años. Pero un camino, uno de esos caminos, que además tenía una situación que efectivamente pues, le asignaban los recursos por la misma longitud, 100 kilómetros, hacíamos 5 kilómetros en un año a lo mejor, y así no la llevamos. Avanzamos alrededor de los 15 kilómetros más o menos. Y pues ahí tuve muchas broncas con los contratistas, porque tenían una idea muy clara de que pues todo era arreglarse, ¿no? Si querías pasar las contrataciones, las estimaciones, si no te llegaban allá para, ¿sabes qué? Ahora mira, vamos acá para allá porque nos permitieron una estimación. Yo nunca detuve una estimación, pero sí trataba siempre de mantener la situación de que se cumplieran las normas. O sea, para eso estábamos nosotros. Entonces, cualquier intento de ese tipo, pues lógicamente se provocaban los choques con los superintendentes de las compañías. Total que efectivamente hubo un caso, no sé cómo se terminó Luis Palacio Catán. Él era el jefe del proyecto del control de calidad en la división de carreteras de cooperación. Y entonces había una empresa que tenía un residente efectivamente, y pues, no, siempre querían, no, es que este material, ¿cuál compactación? No, aquí que este material, discutían mucho por las clasificaciones también, todo quería ropa, cobrar más, desde luego, se clasificaba, no era ahora como que sobra terminado, no, digamos, allá hacíamos estimaciones, la dureza de los materiales, y nos encontramos con diferencias en los criterios, desde luego. Y en alguna ocasión,
Pues efectivamente, como te dijera, que la presión que se sentía, inclusive a veces también de algún funcionario, pues ve ese asunto, resuélvelo, porque veo con criterio, con una sí, de acuerdo, nomás que se cumpla con algo. Yo tengo tu cliente el criterio, si falta por ejemplo medio centímetro, un centímetro, digo un grado de compactación, no voy a tener, no, simplemente le damos a pasar, si yo sé que no va a pasar nada. Eso, en cierta forma, en ese tiempo que estuve yo, como se cambiaron 3 residentes de la empresa. Porque había un acuerdo, ¿no? Si había una situación en la cual pues no, problema del residente con el superintendente, analizaban la situación y generalmente hacían una cosa, cambiaban a los dos. Entonces aquí por eso digo Luis Palacio Pettain, pues una gente muy derecha, muy recta en ese sentido. Y sabía que tenía la razón. Por ejemplo, yo voy a hacer que se cumpla el proyecto, se cumplan las normas, para entregar una obra como se supone, como no se cierra lo que debía entregarse una obra. Entonces que cambiaron a 2 residentes, a mí me dejaron ahí. Y la siguiente vez que me cambiaron, fue para mandar de representante a la Junta de Caminos de Tlaxcala. Para arriba, un brinco fuerte. Y yo decía, pues era creo que la tercera más chica, porque la más chica era Colima. Parece que la otra, no sé si era Nayarit. Colima, Nayarit, y había otra más chica. Aguascalientes. Y la cuarta era precisamente Tlaxcala. Y entonces le decía, pues, no, estoy tranquilo. Dice, ¿qué prefiere? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Pues, cabeza de ratón. Ya íbamos digo, eran las más chicas, pero realmente lo que era importante es el cambio, pues, poner lo mismo que era un presidente, que vas como un representante. Y verdaderamente fue porque tuvimos el apoyo en este caso, que era, quien me recomendó el film, fue el ingeniero Palacio Pettain, y estaba de director el ingeniero Santiago Martínez Ríos, una gente también de allá de ¿cómo se llama? De Yucatán, Mérida. Y entonces, pues ya me dieron la oportunidad, y entonces en Tlaxcala pues, seguimos trabajando y demás. Entonces, total que igual también, pues trabajando y cumpliendo. Luego, fíjate, hicieron un cambio. Aquí había un presidente, decía un representante, el ingeniero Salvador de Salinas, ya grande. Ya tenía algunos problemitas para, pues, era un estado, no es lo mismo Tlaxcala que Puebla. Tlaxcala tenía, el presupuesto era, inclusive, vamos a decir, la misma extensión superficial. Tlaxcala tiene 4,000 kilómetros y Puebla tiene 36. Sí, es bastante, 9 veces más en extensión. La longitud no diga, Tlaxcala y Tlaxcala tenía muchas carreteras, tiene muchos caminos, de todo tipo. En un tiempo llegó a ser el estado mejor comunicado. Después se manejaban los porcentajes de que tenían la longitud de las carreteras que tenían federales, estatales, municipales, rurales, inclusive hasta las brechas transitables en toda época del año. En eso se manejaba entonces hacer sus cálculos, ¿no? Y Puebla, haz de cuenta, más bien Tlaxcala, tenía 4,000 kilómetros de longitud, pero 4,000 kilómetros cuadrados de superficie y alrededor cerca de los 4,000 kilómetros de caminos transitables en toda época del año. Porque es un camino, el que atravesaba Tlaxcala, pues tiene realmente un terreno firme, más o menos, pequetates, algunos gravas, algunas zonas rocosas y demás. Pues entonces, contando todo lo que era la red, prácticamente tenía el equivalente a 1,000 metros por kilómetro, 1,000 metros, la densidad de 1,000 metros por kilómetro cuadrado de superficie. Y ahí estamos, no sé, incluso tenían 200, 200, 300, 500 cuando durante cierto tiempo fue el mejor comunicado en el estado de Tlaxcala. Y entonces decía, hacen el cambio, pues, y al ingeniero que estaba aquí en Tlaxcala, que después se me contaba, de Albazarinas, lo mandan a Tlaxcala, pues ya en plan de que más o menos se nos estaba más chico, más tranquilo, me mandaron para acá, y aquí estuvimos ahí, estuve el año 72 al 79. 7 años en la Junta. 7 años en la Junta, como representante de la Junta local. Y había una relación muy bonita porque en realidad la Junta se integraba. Primero las juntas locales eran organismos centralizados estatales, de carácter estatal, tenían presupuesto propio, personal jurídico propio,
Y el presidente de las juntas locales era el gobernador o un agente que nombraba el gobernador en su lugar. Había un tesorero que lo nombraba el gobernador, y nosotros veníamos como, pues realmente éramos los apoyos técnicos, inclusive técnicos administrativos, en todos aspectos de las juntas locales. Como es el personal técnico y administrativo de apoyo. Y era la liga, pues era el representante, ¿no?, de la SCT. Sí. Pero por eso dependíamos de la dirección de carteras de cooperación. Y había un director, hubo varios directores. Era tu área normativa. De la normativa. Y en Puebla, pues, fíjate, en Puebla tuve más oportunidad porque ahí había caminos, eran caminos muy chiquitos en Tlaxcala. Utilizábamos realmente unos caminos de tipo camino vecinal. Sí. Donde era por aportaciones de los eran caminos tripartitas. Una parte la aportaba la Secretaría, otra parte la aportaba el gobierno del Estado, y otra parte los beneficiados con las obras. A veces a los beneficiados se les tomaban en cuenta los materiales de que se disponían. Entonces, la idea es que se les cargara lo menos posible a ellos. Y ahí, ya cuando me mandan entonces a Puebla, tuve la oportunidad de aplicar más los conocimientos, porque era un estado más grande, con muchas necesidades de comunicaciones. Entonces empezamos acá a aplicar así ¿cómo se llama? La fotogrametría. Y con ese procedimiento de la fotogrametría localizamos varios caminos. Inclusive en Tesarana también hicimos estos fotogrametría. ¿Y esos quién se los hacía? ¿Servicios técnicos? No, mira, fíjate, contratábamos los vuelos bajos. Y había empresas que se dedicaban a maquinar, vamos a decir, todo lo que eran los resultados, los vuelos, las fotografías, todo eso. Y nos entregaban los planos con curvas de nivel. Entonces tú ya veías la región y lo que hacías era, pues ya sabías cuántas curvas, por curvas de nivel cada 2 metros. Tú sabías de acuerdo con la pendiente que llevaras, el número de curvas que ibas a poder cruzar, para no rebasar la velocidad, la pendiente máxima. Entonces, si tenían un camino vecinal, te decían el máximo es el 7%, tenías que ir por el 7%, y tú ibas ahí. Y ya, lo que eran las localizaciones directas, los localizadores eran gentes de mucho, que conocían muy bien la región, hacían sus recorridos por ahí para abajo y eran muy buenos, desde luego, como localizadores. Pues acá lo que hicimos con la fotografía fue facilitarles el trabajo, ¿sí? Porque lo que hacíamos nosotros era, hicíamos los varios caminos, Me recuerdo que fue el presidente de la Interserrana, hicimos el camino como la subida Vicente Guerrero, el Coscatlán, Sotitlán, Portirorías, Cicatlán, Huachinantla. Fueron varios, 4 o 5 caminos importantes, de 80 a 100 kilómetros. O sea, fueron de la época en que hicimos muchos proyectos. Y eso permitió, pues, desde luego que se fueran utilizando los proyectos para eso. Pero la fotografía decía, esa era la ventaja. Entraban los planos acá con los puros de nivel, tú ibas, defines tu trazo, sí. el eje, vamos a decir, en base a todo eso, definías los cursos de los puentes, efectivamente también, las barrancas, y pues ahí se aparecía todo. Y además tenías las fotografías. Sí. Te daban las fotografías y todos podías ver. Podías verificar, pues. Sí, que ibas por el camino, veías las fotografías tranquilamente, desde como si fuera precisamente, pues, en tercera dimensión, ¿no? Sí. Veías las fotos, veías toda la topografía, y ibas haciendo tu localización. Y ya nada más las brigadas, los jefes de brigada, iban haciendo el replanteo solamente de lo que trazábamos en el plano, ellos iban a replantear. Así es. Y es lo que lo contratábamos nosotros, el vuelo bajo y la entrega de los planos, lo que era la restitución, para poder ir nosotros de eso trazando. Entonces nos permitió hacer varios proyectos. Y en el terreno de lo que era por la construcción también, pues no era lo único que teníamos, además de programas de organizaciones vecinales, traíamos el programa de carreteras estatales también, que era, había un programa de obras en coordinación. Obras de cooperación. Sí, era la dirección de carreteras en cooperación, pero eran obras en coordinación con los estados y eran apoyos que directamente mandaba la Secretaría, eran recursos federales, realmente de los créditos de los bancos, del BID, del BID, del Banco Mundial. Las juntas locales. Yo creo que eran como un fideicomiso.
Porque Bueno, ahí te llegaban todas las cooperaciones. bueno, fíjate, inclusive las juntas locales empezaban por hacíamos los proyectos, llevábamos a cabo la supervisión, el control de calidad y la conservación también. O sea que por eso estábamos más preocupados de que quedaran bien para que les bajaran los costos de conservación, definitivamente, ¿no? Y entonces las juntas eran organismos centralizados, pero sí tenían esa gran ventaja que tú tenías el acceso directo al gobernador. Entonces el representante de la junta, él era el presidente de la junta. Y nosotros éramos los apoyos técnicos y administrativos de las juntas locales, entonces teníamos una relación muy directa con el gobierno del Estado, o con, en este caso, había un organismo que se llamaba el Comité de Comisiones Vecinales del Estado de Puebla, que hacía los caminos justamente los vecinales. Y en eso establecíamos una coordinación con ellos. Nosotros hacíamos todo lo que era el proyecto, levantábamos la supervisión, control de calidad, elaborábamos las estimaciones y las entregábamos al organismo, el Comité de Comisiones Vecinales. Ellos tramitaban en México el cobro de la tercera parte. Y además tenían convenido con el gobierno del Estado la otra tercera parte. Inclusive en algunos casos, fíjate que tuvieron el comité, para mí tuvo muchos aciertos, porque hicieron unos convenios con la Comisión del Balsas, la Comisión del Grijalva, o algunas empresas importantes, y se les hacían los caminos, vamos a decir, los accesos, y se negociaban porcentajes diferentes, no el 30, a lo mejor el 50%, o hasta más, en algunos casos. ¿Qué le permitía al Comité de Comisiones Vecinales? Reducir la aportación de los vecinos. Entonces era bien la persona porque hablaba con el gobierno, es que aquí vamos a hacer un convenio, ya estoy negociando un variable porcentaje, y entonces eso permitía que políticamente el gobierno quedara bien cuando prácticamente con un porcentaje, no el 33%, a lo mejor el 15-20%, los vecinos con eso cubrían y se avanzaba mucho más. En esa época, así que recuerdes cuántos puentes se hicieron, más o menos. No, pues fíjate, mira, empezando con ese famoso puente del Tecomatlán que te decía, yo llegué cuando estaba terminando, estaba la consejera Farías, Leopoldo Farías. Y el ingeniero Farías, el viejito, había sido quien había intervenido en la elaboración de las especificaciones. Fue en el año 57, una cosa así. Pero él entonces tenía muy presente las normas. Su hijo Leopoldo Chico estaba al frente de la empresa. Y entonces a veces como que se le quiere olvidar un poco te digo, el planteo, pero es que estos concretos y empezaba ya y oye, si las especificaciones las hizo tu papá, las firmó tu papá, pues debes entender, debes conocerlas a fondo. Sí, ya me fregaste por ese lado. Pero en fin, y pues de hecho nos tocó la su terminación de fuerte 220 metros, que por cierto creo que iban a programar la visita ya. Habló Alexis y ya le di alguna información para que no localizaban Estaba ubicado. Tecomatlán, sí, es más, ahí es la sede de Antorcha Campesina. Famosa Antorcha Campesina. Sí. Y te digo, pues así se cuenta, una puente que sirvió para comunicar precisamente el estado, todas las comunidades de Guerrero, de la parte hacia el sur de Guerrero, pues negociaban su comercio, sus relaciones eran con Guerrero. Sí. Y entonces ya con esos puentes jalaron esa gente para que se integrara la economía del pueblo. Esa es la gran ventaja. Y de varios de los puentes. Sí, mira, ese puente, por ejemplo, yo sí me mencionaba por decirte el famoso puente Tequililla, también es un puente importante sobre el río San Juan. Es un puente también, debe tener como 120 metros también en curva, es una sola piedra. Pero ahí me tocó ver, efectivamente, cuando estaba en construcción del puente, ese es un proyecto empezamos desde Tetelí, el camino es Tetelí-Huehuetla, pero pasa por decir, el puente toma el nombre del pueblito donde se arranca el camino. Y te digo ahí, el movimiento que hacía la gente, produce mucho café. Fueron café, ganado, frutas, y es una zona rica en esa zona. Pero pues prácticamente producían lo que podían sacar y muchas cosas se les echaban a perder allá. Todos lo sacaban en mulas. O sea, mulas, pero eran, olvídate, 100 mulas, olvídate, y las cargaban con el café, con lo que sea, y regresaban con mercancía también, ¿no? Y venían prácticamente por vereditas, casi siguiendo lo que es el cauce del río. Pues, imagínate cuando se construye el puente,
No, pues una solución, un brinco. Y lo que son las cosas de veras, los gentes de los que se dedicaban pues precisamente a comerciar con los pueblitos, lo que hacían era, se hacían iban recorriendo las tiendas, una tienda donde iban recibiendo los productos que venían, ¿verdad? Entonces, avanzaba el camino, y así como íbamos avanzando el camino, iban moviendo ¿cómo se llaman? Pues en la tierra, las tiendas donde recogían más bien de las mulas, descargaban de las recuas, cargaban los camioncitos, y sacaban los productos. Entonces, yo pienso que deberías hacer la utilidad de los caminos, luego de los puentes. Los caminos y los puentes, ¿no? Los caminos, pues es que los caminos, no sé qué se supone que no es el camino, no es el puente, no puede ser un puente en medio y después hacer el camino. Sí, son el complemento, o sea, son los caminos. No, y es lo que vemos, pues, había puentes chicos, había puentes dependiendo de la topografía. Sí, se manejaba que el puente de más de 6 metros era, es decir, antes de 6 metros era alcantarilla, después de 6 era puente, de 6 en adelante, ¿no? Pero sí hicimos varios y proyectos de puentes, hicimos la Recta Cholula. Con todos los distribuidores, precisamente intervino allí Alejandro Chabelas, si te acuerdas de él. Sí, Alfredo Manso. Pedro Chabelas, Alfredo Manso. Todo está, creo que en servicios técnicos. Sí. Entonces ellos nos apoyaron, sí, era el apoyo que daba el gobierno, en este caso la Secretaría, a los gobiernos de los estados con los proyectos. Sí. Y entonces nosotros, la Recta Cholula tenía apenas todos los años el puente sobre el río Proyecto, apenas estaba medio señalado por ahí, no sé. Entonces hicimos nosotros todo lo que era la Recta Cholula con el puente desde el. Entonces te tocó participar en esa parte. En esa parte sí, exactamente. Tú como representante de la Junta. Y entiendo que también en la Sierra Norte. Pues es que teníamos todo el estado. Claro, era todo el estado. Por eso hablamos de Serrana, hablamos también del otro puente que te decía, lo que era de Pahuatlán, Tlahuilotepec, que ahí está el puente Paseo sobre los San Marcos. Y todo eso efectivamente pues fueron, pero se fue penetrando, los puentes eran de TV privada, llegabas con el camino y el puente era obligado. Hacíamos una brechita para seguir el camino hacia adelante, o sea, un paso provisional, con tubos o como sea, un vado, como sea, para seguir pasando, y se empezaba a construir el puente. Me llama la atención, en aquella época de ustedes, me tocó a mí un poco de esa época, en que eras de un estado, pero llegabas a otro, mucha combinación de estados. ¿Cuándo decidiste quedarte en Puebla? Fíjate que en realidad, vengo de Guanajuato, me mandan a Tlaxcala, soy muy chiquitito. Había una señal llegando a Tlaxcala, lo que es decir, Tlaxcala tiene 8,000 habitantes en este tiempo. Tlaxcala chiquito, creo que tiene muchos alrededores, incluso muchos municipios conurbados, todos están pegados. Pero Tlaxcala era pequeña, entonces se cuenta que prácticamente veníamos a Puebla al cine, a los cines, a los supers, en fin, realmente hacíamos Puebla nos quedaba tan cerca que Tlaxcala tomamos lo que ven en Tlaxcala y lo que no veníamos a Puebla. Médicos, todas esas cosas. Veníamos a Tlaxcala con mucha frecuencia. Entonces, cuando me cambian de Tlaxcala a Puebla, pues a Tlaxcala regresaba de vez en cuando me invitaban alguna cosa, algún mole, alguna cosa así. Pero pues ya Puebla ya fue diferente. Entonces, cuando llego a Tlaxcala, a Puebla, pues aquí ya empiezas tú los hijos al colegio, escoges un colegio y ves el nivel, era muy diferente el nivel de preparación en este caso de los colegios de Puebla, los de Tlaxcala. Entonces mucha gente de Tlaxcala me mandaban los hijos a Puebla, ¿no? Entonces, en realidad por eso luego tuve un cambio, terminando en el 79, me mandan estuve como jefe de zona. Y tenía Chiapas, tenía Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, en otro estado, Tlaxcala, Veracruz. Bueno, en Puebla, supongo, ¿no? No te tocaba Puebla. No, porque yo había salido, estaba en Puebla, entonces había sido como que se fue.
No, pues, en fin, digo, entonces estuve allá bueno, pues, claro, efectivamente, y también se notaba la diferencia por tuve un cambio después de jefe de la jefatura de zona, me fui como auxiliar en este caso, del jefe de centro. Estaba Pedro Boni, Pedro Boni, falleció, y entonces me cambiaron, me fui para allá, pero viendo también el nivel en Jalapa no había tampoco así muy buenos problemas, además un clima de la fregada, porque llovía a veces toda una semana completa, entonces un problema diario. No era el nivel de preparación académico de los alumnos. Y entonces, pues tomamos la decisión, realmente de veras, si me cambian para acá, para allá, sobre todo de Veracruz, acá pues también es de 3 horas o 4 horas. Sí, claro. Venía cada fin de semana, pero seguimos acá. Entonces ya después aquí empiezan empiezan los hijos primero la primaria y se van en la secundaria, las preparatorias, y ya para no generar un descontrol de los alumnos, y bueno, ya la familia la dejamos acá. Por eso fue que ya tomamos la decisión. Tomaste la decisión de radicar acá, exactamente. ¿Y después de la secretaría, qué te dedicaste? Fíjate que te decía que estuve en la unidad de las interurbanas en Veracruz, en Jalapa, pues. Era un estado muy grande, ya tenía 2 residencias de conservación, la norte y la sur. Ya que te desplazabas en avionetas para un lado y para otro, para si querías ir a Poza Rica o querías ir a Coatzacoalcos, en fin. Entonces, pues estuve todo ese tiempo y logré después, pues todo Pedro Boni, todavía estando Pedro Boni, lo cambian a Pedro Boni para acá. Y estaba Domingo Rosado Chano. Y entonces hubo una situación por ahí, un acuerdo que se tomó, como un acuerdo entre Pedro Boni y Domingo, Domingo Chano, Rosado Chano. Entonces viene ese convenio y entonces logré que un acuerdo de su secretario me mandaran acá ahí estaba yo como en la unidad de obras interurbanas. Era, el cargo estaba en la dirección era una comisión de obras interurbanas. Y de allí, en base al acuerdo con el secretario, y Félix en ese tiempo todavía, logramos que me cambiaran acá a la misma dirección, con el mismo cargo, la dirección de obras interurbanas, a Puebla, sí. Entonces, pues de hecho, no, ya sí llegué y tomé posesión, lo que sea, pero hubo un cambio de gobernador. Entonces, el director, el secretario de Desarrollo Urbano del Estado, yo lo conocía, porque cuando estuvimos acá en Puebla, pues hacíamos las giras aquí, yo lo conocía muy bien. Siendo el secretario, pues me dice, oye, pues fíjate que yo estoy viendo cómo estoy integrando mi equipo, pero lo acaban de nombrar secretario. Dice, ¿no te interesaría estar en el área de carreteras? Incluso, pues, de todas, como tú dices, lo traen de un lado para otro. Y pues, aunque sea a lo mejor por 6 años acá me quedo, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Y efectivamente me incorporé primero como jefe de departamento de comunicaciones y luego ya como director de comunicaciones. Entonces ya me quedé aquí tranquilamente. Fíjate que vino el cambio de gobierno, estuvimos ahí 5 años, y vino el cambio de gobierno. Algunas cosas no me empezaron a gustar mucho en el último año, fíjate que se empezaban a ir como cambio de secretario. El secretario quería hacer como las cosas muy a su manera, tenía una serie de gentes muy protegidos, vamos a decir, de las propias empresas. Se de cuenta que no querían control de calidad, de plano. Y de hecho yo estaba comisionado en el gobierno del estado, solamente que los permisos, yo no sabía que duraban nada más 6 meses. Lo demás sí estuve tranquilamente acá, efectivamente, pero llegó un momento en que tuve que tomar la decisión. Yo me voy a regresar a la secretaría y yo no quiero ningún problema con el nuevo secretario y demás. En el último año. Entonces, pues ya me vine para acá en ese tiempo. Dije, no, pues acá ya
Y luego iba a regresar a la secretaría, pero el jefe personal es una gente similar. Pues mire, dice usted, es que aquí, dice usted que pues, los puestos los van ocupando, las gentes que van llegando, usted se fue y me empezó a querer así. Dice, pues mire, habría que empezar así como jefe como auxiliar de... Empezabas de abajo de nuevo. Entonces, no, le dije, pues imagínese. Le dije, no, ¿sabe qué? Mire, he tomado la decisión y tomé la decisión mejor de independizar. Tranquilamente, pues ya, formamos una empresa, precisamente la formamos en principio con mi hermano Arturo. Empresa, empezamos a trabajar. Y después ya dividimos, yo con una empresa y armé otra, y ya cada quien lo hizo por nosotros. Pero siempre en área de vías terrestres. En vías terrestres, bueno, sí, pues en vías terrestres, pero era realmente puentes, hicimos nosotros varios distribuidores. Gente ahí donde conocí yo al ingeniero a Jesús Felipe, a Verdugo, fue presidente general de subsecretario, presidente general de construcción de carreteras federales en Toluca, en el Estado de México. Y él tenía el control de la obra de libramiento pirámides, lo que es el libramiento pirámides. Y entonces resulta que pues él era el presidente de la obra, y hasta eso, un trato de veras muy... Pues sabían desde que había pasado en la Secretaría de Electricidad, hubo muy buena relación de la ficha todavía. Entonces nos atendían muy bien, estábamos haciendo el libramiento pirámides Solancín. Y entonces ahí lo que pasó fue que ya ahí lo conocimos a Verdugo y tuvimos ahí nos dieron varias obras, porque realmente era un tramo que le habían recibido el contrato a una empresa y entonces ahí nosotros entramos ahí, en fin. Y de ahí empezamos a seguir buscando obras realmente. Entonces ya yo me... Pero... ¿Puentes? ¿Construyen puentes? Ahí hicimos varios puentes, ahí precisamente en el libramiento, hicimos varios puentes. Terminamos uno, estaban en proceso, en el libramiento de San Juan Teotihuacán. Hicimos 2 puentes nuevos, grandes, y luego y terminamos también 2 que estaban en proceso, se habían quedado las obras abandonadas. Entonces esas fueron obras, pero además digo, pues realmente puentes, hicimos puentes aquí también, ya estando acá en Puebla. Hicimos un puente que va a una comunidad de San Felipe a Santa María Sonechonacatepec. Hicimos un puente, hizo una barranca muy profunda. Pero más bien en su momento pues ha sido más a carreteras, a distribuidores. De pavimentación nos hemos hecho varias también. Qué bueno. ¿Cuál es su valoración del desarrollo que se han tenido en las 2 últimas décadas de la obra de puentes del estado de Puebla, según tu experiencia? Pues mira, desde luego que como decíamos, el camino pues, entra primero, después viene el puente como algo, el complemento de lo que es la obra en sí, ¿no? De la vialidad. Entonces, yo considero que avanzamos, hicimos varios puentes ya, realmente fue primero como funcionario. Y también hicimos algunos, ya proyectos, ya ejecutando los proyectos. ¿Sí? Pero no hemos hecho proyectos grandes. Sinceramente han sido obras pequeñas, a lo mejor puentes de 20, 30 metros. Lo demás ha sido realmente de veras, pues más bien en la construcción en sí de vialidades. Sí. Los tribus hemos sido, mira, por ejemplo, hicimos en los distribuidores ahí sobre el río Cholula. Por la zona del periférico, el tramo del periférico. También hicimos acá otro tramo del periférico de lo que es en sí de Valsequillo al cruzar el río ¿cómo se llama? El Alceseca. Son obras importantes. Mira, yo mi opinión, pues de luego que mira, vienen los caminos y como consecuencia del camino la necesidad que sigue pues, es el puente. Y te digo lo que es en sí la satisfacción que tienes cuando estás construyendo algo, en este caso hablo de las vialidades de las carreteras, es que la gente te agradece y eso cuenta más que un aumento de sueldos. Y te digo, de los puentes tengo esa experiencia y te ves en la exposición de muchos puentes. Los puentes todos los tienen ahí precisamente Carlos Solares. Y nos mandaban los proyectos y acá hermanos ejecutamos. Todos los puentes
lo que es en sí Tetelía, o el puente Tetelía, el puente Paciotla, el puente Tepematlán, el puente sobre la recta, todos esos tres proyectos hicieron en esa época. Entonces yo creo que, pues, digo, realmente tú consideras que verdaderamente pues el puente es la obra obligada, el puente es obligado, el complemento obligado en cuanto a una vialidad, una vez que es el camino. Entonces yo creo que se ha avanzado mucho, se han hecho muchos proyectos, algunos se han ejecutado, otros se han quedado enlatados, y yo sí he notado que hay poca inversión para seguir destinándola a ver tramos nuevos. Es muy poco lo que se invierte en tramos nuevos. Si no se invierte en conservación, pues menos en tramos nuevos. Se hacen obras a veces así, obras importantes que se representan la importancia, obras para los gobiernos de los estados, obras políticas, en fin, todo eso. Pero si tú ves el incremento de la red, por decirte, en este caso la red estatal, es mínimo. Se cuenta, mira, una vez, yo creo un informe que hubo de un gobierno. Después nosotros hicimos proyectos por decirte, de 200 kilómetros, 300 proyectos, en fin, que siempre fueron a hacer poco a poco las obras, en base a los proyectos. En un informe de un gobernador, dice, y hemos en el sexenio construido nuevos caminos por 80 kilómetros. Muy bien, muy mal dirigidas las inversiones. Y te digo, si no invierten en construcción, pues menos en conservación, desgraciadamente. Mira, yo recuerdo que platicábamos con Telles. Él estaba como subsecretario en el gobierno del estado. ¿Qué pasa con tu gente? Dice, es que, pues aquí, como siempre, finanzas es que define lo que es que las cantidades siempre invierten un 3% del valor actualizado de la red carretera, es lo que aplica anualmente para poder darle mantenimiento a las carreteras. La teoría dice que con 3%. Con el 3% le puedes dar la dieras. Sí, así es. Pero pues no se le pero da. A veces les tendría que hacer un poco, les daba el 2, el 3, vamos a decir. No, y ahí seguían avanzando. Pero ¿sabes lo curioso? Es que acá decían, armaban se necesitan 150 millones de pesos para hacer la Secretaría de Finanzas. Tenemos 20. ¿Sí? De 150 a 20 millones, a hacer circo, marón y danzas. Y a dejar hacer efectivamente puros parchecitos, no una conservación. ¿Qué sucede? Pues que si no conservas, después te cuesta peor, es peor todavía reconstruir. Si en lugar de conservar, dejas que se destruya, tienes que hacer una reconstrucción parcial o total, ya no digamos que sea total, pero la inversión se multiplica. Entonces, si los estados no destinan recursos para darle mantenimiento a las carreteras, que es un criterio equivocado, desde luego, ¿no? Para los técnicos, pues menos para conseguir. ¿Cuál sería tu mensaje, Nico, para los posibles lectores del libro que estamos elaborando? Fíjate que yo siento que ha sido, por una circunstancia muy especial, en las condiciones y demás, así como se hizo en su tiempo un libro sobre los caminos, carreteras de Puebla. Ahora esa iniciativa tuya me parece interesante, desde luego, y pues el hecho de que estemos formando parte de una mesa directiva, de esa delegación, desde luego es un compromiso, es un reto, desde luego. Yo sí creo que va a haber una serie de obras que se van a dejar fuera y que a lo mejor tendrían, como ustedes, no pueden ser obras grandes, pero que por su importancia, por lo que representaron en su momento, que integraron a comunidades, a lo que es decir la economía, que les llegaron los servicios, que no tenían forma de sacar un enfermo, por decirte, ¿no? Entonces, por una parte el camino, pero además, si faltaba el puente, pues casi era un problema similar. A mí me tocó una ocasión, fíjate, una anécdota muy rápida. En el camino de la Colorada a Acatlán, un camino de 100 kilómetros, igual me tocó dos caminos muy largos. El camino a Acatlán, allá a la altura de San Jerónimo, Acatlán, faltaba, pues no se había construido todavía el puente y faltaba el acceso al pueblito, en fin. Y llegamos con la brigada a hacer una visita por ahí, la brigada para hacer algún estudio que se levantaron los tramos más bien. Encontramos con que estaba un señor tirado. ¿Y qué pasa con el señor? No, pues ahí está, dice, es que primero, no, dice,
ya está muy mal. ¿Y qué es lo que tiene? Pues no sé, le da bien, le dan ataques a veces. Y dice, ¿y por qué no lo sé? Pues es que mejor lo van a sacar. Dice, va a sufrir más si lo sacamos porque va a tener la brecha por él, tenemos que subir en un burro, una cosa así, un caballo. Y se trató de sacarlo y dice que mejor ahí lo dejen morir. Se me pone, llegas allá por sentido humanitario y demás, dices, qué barbaridad. A ver, órale, lo podemos sacar. Se quedó la brigada trabajando por ahí, el jefe, en este tiempo traen choferes las brigadas. Sí. A chofer de la brigada, ¿sabes qué llevan? A ver, ya de San Jerónimo, Estado Centro de Salud. Ese señor se salvó el señor. Son cosas que tú sientes de veras que esa es justamente la importancia de las comunicaciones. Cuando tú no tienes un camino de acceso, cuando no tienes un puente, cuando no hay una vialidad segura, hay todo ese tipo de problemas de tipo social. Sí. Y sientes que cuando haces una cosa como estas, un puente o una carretera, sientes que estás resolviendo ese problema social y pues es una satisfacción más que económica, pues una satisfacción a nivel personal. Y yo creo que ahorita pues, el mensaje es ese, ¿no? Que siga sobre la misma, es decir, primero estar conscientes de que los puentes que se están poniendo, pues estamos incluyendo allá, pues estamos mencionando algunos. Sí. O sea, no se nos quedan otros en el tintero que los vamos a dejar pendientes porque no por eso pierde su importancia. No pierde su importancia, entonces que entienda la gente que se ve efectivamente. Hay muchos más puentes, desde luego que no todos vamos a poderlos incluir aquí en el Estado, no sería mucho, pero es una cosa. Pero el mensaje puede ser eso, que pues tengan esa idea que hemos tenido nosotros y busquen ese tipo de acciones y de satisfacciones personales de que haciendo un puente, haciendo una carretera y haciendo un puente, integran a gentes que están aisladas y gentes que tienen todo el derecho como cualquier mexicano a integrarse en la economía nacional. Perfecto, Nico, pues muchas gracias. Vamos ahí a ver cómo salimos con este proyecto. No, mira, yo creo que tenemos, hay buen equipo, desde luego, tú la coordinas, echamos las ganas, y si todos participamos, yo creo que traemos buenos cuentos. Perfecto. No me queda la menor duda, ¿eh?